agradecerles a todos que asistan a esta jornada de Fraternidad MUPRESPA, a la que ha invitado a los 3 colegios de Canarias. Hoy en este acto tengo el honor de participar con una doble condición como presidente del Consejo Canario, que une a los 3 colegios, como todos saben, y como presidente actual del Colegio también de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Agradecer sobre todo a Fraternidad MUPRESPA esta forma de facilitar a los graduados sociales pues la formación continua. Para nosotros la formación es vital. Nuestro asesoramiento no puede entenderse de otra manera sino con una formación continua, y a ello ayuda pues enormemente pues este tipo de iniciativas por parte de las mutuas, que estando como están ahora un poco limitadas con otro tipo de ayudas como en antaño sí que existían, pues bueno, esto es muy de agradecer, ¿no? En este caso también han tocado un tema importantísimo para los graduados sociales, algo que tenemos todos los días en los despachos, que es la impugnación de altas médicas y la determinación de contingencia, algo de total actualidad. Por tanto, bienvenido a estas jornadas, espero que sea de interés para todos. Y solamente, antes de darle paso a los compañeros, a la presidenta de Tenerife, a Mercedes, y a la compañera también de representante del Colegio de Lanzarote, a Danesa Hernández, me gustaría comentarles que, bueno, informarles que esta reunión se está grabando y que además en el transcurso de la misma habrá también salirá un turno de preguntas para que puedan formular las preguntas que crean conveniente a los ponentes, ¿no? Sin más, paso la palabra a doña Mercedes. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias, Fermín. Y nada, buenas tardes, soy Mercedes Morales, presidenta del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, y agradecer a la Mutua Fraternidad por la colaboración con nuestros colegios y la inquietud que siempre tienen, como nosotros, en compartir esta formación y mantenernos actualizados. Yo, sin más, ya la presentación la ha hecho nuestro presidente, al que felicito por la presidencia del Consejo Canario. Y sin más, le doy paso a nuestra compañera y del Colegio de Lanzarote, secretaria del colegio, Danesa Hernández. Hola, buenas tardes a todos. Soy Danesa Hernández, soy la secretaria, como han dicho los compañeros, del Colegio de Lanzarote, de Graduados Sociales de Lanzarote. Antes de nada, disculpar a Lourdes Rodríguez, que es la presidenta del colegio, que no ha podido estar hoy aquí, digamos, por razones debidas bueno, por razones personales, digamos. Al igual que han agradecido los compañeros, pues igualmente quería agradecer a la Mutua Fraternidad por hacernos partícipes de estas jornadas que son interesantes, digamos, y necesarias para mantenernos actualizados en la materia. Muchísimas gracias. Y ahora doy paso a doña Ana Lorenzo Cárdenas, coordinadora del área de prestaciones temporales de Fraternidad MUPRESPA, que será la ponente. Buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, a Pedro, a Raquel y a Carlos, y así como a los presidentes de los colegios, representantes, y al presidente del Consejo, la confianza prestada para esta webinar, y por supuesto también agradecer a todos estos compañeros y compañeras que ahora mismo están atendiendo la misma. Decir que, bueno, vamos a hablar sobre 2 temas, 2 procedimientos muy importantes y que son muy habituales, como son la impugnación de alta médica, la determinación de contingencia, que conllevan respecto a las prestaciones de la mutua un alto volumen de trabajo y de dedicación, y que son a su vez son 2 procesos que están claramente diferenciados y que atesoran una normativa específica. Una normativa específica tienen sus propios textos legales, su propio régimen jurídico, que además, incluso perfilados por doctrina y por jurisprudencia, y a raíz de todo este régimen jurídico que tenemos de cada uno de estos procedimientos, pues lógicamente podremos resolver
casi todas las situaciones administrativas o jurídicas que susciten sobre estas situaciones. No así todas, porque como todo en derecho, ningún procedimiento es laxo o cerrado, de manera que encajen casi todas las situaciones protegidas que se puedan dar. Siempre nos vamos a encontrar con alguna excepción, pero decir que en esto pues sí que hay abundante normativa y jurisprudencia a la que nos podemos agarrar. No sin también recalcar que ha habido muchísimo recorrido, muchísimas interpretaciones jurídicas para hasta el final llegar a la situación en la que nos encontramos. Bueno, en primer lugar yo he querido empezar con la normativa. ¿Por qué? Porque lo que es la seguridad social es una parcela del derecho donde hay una ingente y una abundante regulación sobre todos los procedimientos que la contemplan. Hay muchísima doctrina, muchísima jurisprudencia y muchísimos textos legales. Y es más, no conozco ninguna prestación de seguridad social, ningún procedimiento de seguridad social que se regule en una sola norma. Siempre tenemos que recurrir a normas hasta del año 54, como puede ser el Reglamento de Accidente de Trabajo, o normas más actuales, para poder perfilar una prestación. Aquí simplemente he contemplado lo que son las más importantes y donde se condensan sobre todo las situaciones que pudieran suscitarse sobre estos dos procedimientos. En primer lugar tenemos el Real Decreto 1395. Este Real Decreto es el Reglamento de Incapacidades. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque es el que habilita al INS o al Instituto Social de la Marina a actuar y, digamos, ser los tutores o los gerentes de estos dos procedimientos administrativos. Este Real Decreto lo que dice es que el INS o el Instituto Social de la Marina en su lugar son los únicos competentes para tomar las decisiones importantes sobre la incapacidad temporal. ¿Cuáles son las decisiones importantes? La contingencia, reconocer o denegar una prestación económica, la prórroga de una incapacidad temporal, decretar un periodo de observación, la prórroga de un periodo de observación en enfermedad profesional, así como el subsidio, y etcétera. Todas las decisiones importantes, yo creo que ya es harto conocido en el mundo de la seguridad social, tienen que pasar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. El Real Decreto 1430-2009 es el que contempla en su mayor parte estos dos procedimientos. Pero este Real Decreto sufrió una modificación de mucha trascendencia en el año 2014 con la publicación del Real Decreto 625. ¿Qué nos dice este Real Decreto? Este Real Decreto lo que intentó fue adaptarse a las nuevas normas y a las nuevas circunstancias actuales, de manera que impulsó vía telemática y creó nuevas herramientas para que se agilizasen el intercambio de datos médicos entre los actores principales de una incapacidad temporal, que son el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Salud y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. De manera que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene acceso a nuestras historias clínicas, a las historias clínicas del Servicio Público de Salud y de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. No al revés. Una mutua no tiene acceso a las historias clínicas de las otras entidades gestoras que he mencionado, pero el INS puede acceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia a nuestras historias clínicas. La mutua lo que tiene es la facultad, y eso lo pone este Real Decreto 625, la facultad de solicitar esta información médica al interesado, al asegurado que tiene en esos momentos y que se halla en situación de incapacidad temporal, pero nunca lo podrá pedir sin la autorización del trabajador directamente a esa entidad gestora. Otro de los grandes cambios que supuso este Real Decreto fue que parceló la incapacidad temporal. La estandarizó, digamos, en 4 grupos. Un grupo que va desde el más inferior, la estandarizó por número de días. El más inferior son 5 días naturales y el superior son 61 días naturales.
Simplemente unas y otras lo que difieren es en cuanto a el tiempo que tiene que transcurrir entre la emisión de un parte de confirmación de baja médica y cuándo debe el médico hacer ese reconocimiento médico. Pero en lo que a nosotros respecta y que supuso un gran avance fue en el primer grupo, en el grupo de incapacidades temporales de duración de máximo de 5 días, porque ahí se condensan la mayoría de los accidentes leves. Y esto supone, digamos, un gran número de expedientes que puede haber en una mutua y que puede haber también en el servicio público, en este caso en el Servicio Canario de Salud, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el médico, en un mismo acto médico, si prevé que una baja puede ser inferior a 5 días, puede emitir el parte de baja médica y el parte de alta médica ese mismo día. Es decir, tenemos un trabajador que tiene un trabajo sedentario, que es administrativo. Y este trabajador, bueno, pues simplemente tiene un esguince leve. Acude al servicio médico, en este caso puede ser una mutua, acude al servicio médico de salud, o sea, al servicio, a la mutua colabora con la Seguridad Social, y la mutua, pues lo que ve es que simplemente lo que tiene es un esguince leve, que no tiene la mayor repercusión, y le prescribe reposo. Le puede prescribir reposo, pues si estamos a jueves, hasta el lunes siguiente. Te vamos a dar una baja de 4 días, de 5 días. Yo en este acto médico te despido el parte médico de baja y el parte médico de alta, y se acabó, digamos, lo que es el papeleo administrativo en este procedimiento. Pero no solo eso, sino que también puede emitirse baja y alta médica el mismo día y en la misma fecha. Es decir, bueno, pues si la lesión es simplemente un sobreesfuerzo, pues mire, me duele el brazo porque al ir a tirar pues un determinado objeto me hice un pequeño, bueno, me siento una fatiga, no se objetiva a la vista de las pruebas médicas que haya habido bueno, una lesión muscular, una lesión, bueno, musculoesquelética importante, bueno, pues el médico puede decir, bueno, no vayas a trabajar hoy, te prescribo reposo, y como yo te prescribo reposo, tengo la obligación, tengo que justificar esa ausencia al trabajo, entonces tengo la obligación de emitirte parte médico de baja y parte médico de alta médica el mismo día, y con eso, bueno, pues se termina, digamos, el papeleo administrativo. Esto no quita que el trabajador tenga derecho a un reconocimiento médico a fecha de alta médica. Él, si no está de acuerdo a fecha de alta médica, dentro de esos 5 días, por supuesto, que puede acudir al médico y exigir que le reconozca y exigir que le emita el informe médico justificativo de la alta médica. Incluso se puede dar el caso, yo personalmente no lo he visto nunca, pero sí se puede dar el caso de un reposo, una baja y de alta el mismo día, que incluso el trabajador impugne esa baja y ese alta y acuda pues al Instituto Nacional de la Seguridad Social a impugnarla. Yo no lo he visto personalmente, pero sí se puede dar el caso porque la ley pues no dice que no, ¿no? Y a la vista de cómo está regulado se puede producir. Bueno, la orden es simplemente que afecta a ciertos bueno, peculiaridades del 625, y las dos últimas normativas que recojo son, por supuesto, la Ley General de la Seguridad Social, que es, digamos, como la madre de todas las prestaciones de seguridad social, y la ley reguladora de la jurisdicción social, que aquí es donde se contempla bueno, pues todo lo que es el procedimiento jurídico de estas contingencias. ¿Qué es una prestación de incapacidad temporal? Vamos a abordar lo que es la prestación de incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal no es más que la situación administrativa en la que se encuentra un trabajador activo cuando está de baja médica. Esta prestación se dota además doctrinal y jurisprudencialmente por dos calificativos, que son de oficialidad y de automatismo respecto de la prestación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reúno las condiciones de ser un trabajador en activo y tener una baja médica, por contingencia profesional como es el caso, yo automáticamente se me reconoce el derecho a la incapacidad temporal, o sea, la prestación económica de la incapacidad temporal. No es al revés, no es como otras prestaciones como son la incapacidad permanente, como puede ser un riesgo por embarazo, donde yo tengo que justificar que efectivamente tengo derecho a esa prestación. En esta no. Otra cosa es que luego, por supuesto, se perfile y se compruebe, pues si es por contingencia común los periodos de carencia y todas esas, digamos, situaciones que se pueden producir. Pero
está conferida, es automática, lo que es esta prestación de incapacidad temporal. Es una prestación además tremendamente compleja, y es muy compleja por su periodo de duración, porque su periodo de duración puede demorarse hasta 730 días. Y durante estos 730 días se cambia de persona jurídica que lo tutela, se cambia de etapa y también se puede cambiar de modo de pago. Pero vamos más allá. ¿Realmente estamos seguros de que dura 730 días esta prestación? Pues en ocasiones no. En ocasiones, o bien por una causa administrativa, o bien por una causa jurídica, estos 730 días no se cumplen. Y esa causa legal de extinción, que es por el transcurso del tiempo que recoge la normativa, pues nos la estamos saltando. Puede suceder que un expediente no se resuelva, por las razones que sea, no se resuelva en tiempo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el Instituto sobre una incapacidad permanente, se tarde en resolver, pues lógicamente no se puede digamos, perjudicar al trabajador. Todo esto ha habido, pues, digamos, recorrido, porque en un principio se decía que sí, pero no, finalmente esto se ha, digamos, estipulado doctrinal y jurisprudencialmente. Si desde luego hay una demora excesiva, una especie de negligencia, entre comillas, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y califica en vez de 730 días en 848, pues lógicamente el trabajador no puede estar desasistido económicamente. Y también puede suceder por un tema judicial. Aquí es importante la palabra recaída, traer a colación la palabra recaída y la palabra recidiva. Recaída de dos procesos de incapacidad temporal, bueno, pues todos entendemos que clínicamente recaída es, digamos, un afloramiento nuevo de la lesión, ¿no? Un empeoramiento, una nueva, digamos, problema, ¿no? con la lesión que se tenía antes. Sin embargo, esto a nivel administrativo se tiene que dividir en dos procesos. Solo es recaída, aunque hablemos de la misma lesión y aunque se reproduzca la misma lesión, solo vamos a hablar de recaída cuando el tiempo que media entre un proceso de incapacidad temporal y otro es inferior a 6 meses. Y hablamos de recidiva cuando este proceso es superior a 6 meses. Esto implica responsabilidades y una serie de circunstancias posteriores y afectaciones. Pero a lo que nos importa y lo que es al caso, si se trata de una recaída administrativa porque ha mediado un periodo inferior a 6 meses, estos dos procesos se acumulan. ¿Qué puede pasar? Que un trabajador en la mutua les pida el alta, haya estado 15, 16 meses de baja médica, se les pida el alta y el trabajador al mes o al mes siguiente acuda al Servicio Canario de Salud, les pida la baja médica y esté otros 15 meses o lo que fuera de baja médica. Y que o bien por una resolución administrativa o por una resolución judicial se considere que eso deriva de accidente de trabajo. Como había mediado, digamos, menos de 6 meses entre ambos procedimientos, pues automáticamente se acumula. Y de repente nos encontramos con que un trabajador pues, tiene pues, igual 800, 900 días de baja y hay que reconducir esta situación. Hay que reconducirla, bueno, pues de la manera que se pueda, y lo que decía, que no siempre pues, estos procedimientos encajan, digamos, a la perfección con lo que viene reglado, ¿no? Lo que les decía, que a lo largo de la prestación de incapacidad temporal nos podemos encontrar con muchísimas situaciones, lo he intentado plasmar en este gráfico, ¿no? ¿Qué se entiende por incapacidad temporal? Bueno, pues la pura y dura, digamos, es estamos hablando de contingencia profesional, es un proceso de incapacidad temporal dedicado a accidente de trabajo, donde el control de la situación lo tiene la mutua, digamos el control sanitario, y es una prestación, estamos hablando de la prestación que dura hasta los 364 días, inferior a 365 días. Esto es lo que es la prestación de incapacidad temporal, digamos, clásica. Esta prestación de incapacidad temporal se abona la prestación por medio de pago delegado a través de la empresa y la empresa es la responsable de, digamos, abonar la cuota patronal y abonar la cuota obrera, la responsable, bueno, de hacer los ingresos en la tesorería, ¿no? Posterior a los 365 días, ya no se llama incapacidad temporal,
A efectos administrativos estamos en prórroga de IT. Ya la mutua no puede tomar ninguna decisión respecto de esta incapacidad temporal. Seguirá prestando la asistencia sanitaria. Y es más, asume el pago directo. O sea, a partir del 365 días ya la empresa no abona al trabajador, digamos, la prestación por medio de pago delegado, sino no, lo asume la mutua. Y la empresa, pues simplemente ya, digamos, se desliga de lo que es de la cuota patronal, ya la tiene que asumir la mutua colaboradora con la Seguridad Social y la empresa sí que sigue pagando las cotizaciones que les corresponda como empresa. Pero, paradójicamente, no toma ninguna decisión médica. Es el INS, pasado los 365 días, el único competente para decidir si existe una prórroga de IT, se extingue la prestación de IT, o continuamos hasta realizarle el expediente administrativo de incapacidad permanente si lo estima, ¿no? Posterior a los 545 días, la norma nos dice que se puede prolongar hasta 6 meses más, pero dividido en 2 etapas de 3 meses cada una. La primera se llama calificación de IP. ¿En qué consiste esta etapa? Esta etapa, digamos que es una prerrogativa, es un margen que se le da al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que resuelva un expediente. En estos, pasados los 545 días, pocos expedientes nos vamos a encontrar que se resuelvan con un alta médica pura y dura. Lo normal es que pasado 545 días se aperture un expediente de incapacidad permanente. Entonces, pasados estos 545 días, durante esos 3 meses, el INS se supone que tiene que valorar a este trabajador. Aquí, lógicamente, la asistencia sanitaria sigue prestándola a la mutua en el caso de que la necesite, el abono de la prestación también lo hace la mutua por medio de pago directo, pero ya no hay cotización. Digamos que la empresa se libera. El trabajador apenas percibe los cambios, porque aunque no haya cotización, lógicamente este trabajador está en situación asimilada al alta, no se queda desasistido a nivel afiliación. Pero respecto de la empresa, bueno, pues ya no existe esa relación laboral, por decirlo de alguna manera. Y después de la calificación de IP, cabe la posibilidad de demorar esa calificación de IP 3 meses más, con el fin de esperar a que se resuelva un expediente administrativo desde el punto de vista clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que por las razones, por las circunstancias médicas, por la propia evolución de la patología, puede que durante esos 3 meses se prevea una evolución, generalmente mejoría, o un cambio que pudiera determinar el cuadro clínico a la hora de valorar esa incapacidad permanente. Entonces, se respeta, o sea, se da digamos, se demora la calificación unos 3 meses más hasta cumplir los 730 días. Por supuesto, el pago directo sigue siendo de la mutua. Evidentemente no hay cotización, en esto no varía y la decisión la toma el INS. Estos casos, digamos que los vemos menos, pero son, no sé, el típico caso que tenemos es pues un trabajador que pues ha tenido su fractura, le han tenido que operar, le han tenido que poner material de osteosíntesis y resulta que a los 545 días, a los 600 días, pues se le hace otra intervención quirúrgica para la retirada del material de osteosíntesis. Bueno, pues eso en teoría, si se retira un material de osteosíntesis, bueno, pues se prevé que puede mejorar, ¿no? O desde luego no se le puede calificar a un trabajador cuando tú tienes una intervención quirúrgica reciente. Y es por ello que se demora esta calificación 3 meses más. Esto es la teoría, ¿no? Luego ya en la práctica vemos que, bueno, pues que no siempre cuadra en el momento de, o sea, no está tan etiquetado como lo vemos aquí, ¿no? Pero lo cierto es que se intentan agilizar los expedientes y eso que sí que hemos visto un cambio desde desde 2014 para acá, intentando cumplir los plazos que la norma establece. Bueno, y ya vamos lo que es el pilar, vamos a entrar directamente en lo que es uno de los pilares de esta exposición, ¿no? Como es el procedimiento de impugnación de alta médica.
Estamos hablando de los procedimientos de impugnación de alta médica emitidos por altas médicas emitidas exclusivamente por la mutua. Con lo cual, si es exclusivamente por la mutua, solo estamos hablando de contingencia profesional. Y además, solo puede emitir alta médica la mutua cuando estamos hablando de casos, como hemos dicho anteriores, cuando estamos hablando de procesos de incapacidad temporal inferiores a 365 días. Posteriormente ya no puede hacer nada. Nos limitamos, por tanto, a simplemente un tipo de caso que insisto, sí que tiene bastante relevancia, pero es un tipo de caso. Cuando la mutua emite el alta y además emite el alta por curación o por mejoría que permite realizar su trabajo habitual. Esta mejoría implica que el médico aprecia que si bien no está curado al 100% y que todavía necesita rehabilitación o que necesita ciertas prestaciones sanitarias, sí que es posible la compatibilidad entre el trabajo y la lesión. No vale para, por supuesto, las altas médicas por informe propuesta, esto quiere decir que se le va a tramitar ya un expediente de incapacidad permanente con independencia del resultado y no nos valdría estas altas médicas porque no nos valdría este procedimiento porque no tiene ningún tipo de eficacia. Ni tampoco nos valdría para las altas médicas que puedes pedir la mutua por abandono de tratamiento o por incomparecencia, porque no son altas en sí. Las altas por abandono de tratamiento o por incomparecencia lo que conllevan es una suspensión de los derechos económicos de la prestación de incapacidad temporal, una suspensión que a juicio de la mutua viene motivada por una actitud del trabajador y esto tiene una consecuencia, pero no tiene nada que ver con este procedimiento. En el caso de que, por supuesto, que el trabajador discrepe con ese tipo de altas de abandono de tratamiento que pueda dar las mutuas, pues el trámite es otro. Bueno, pues vamos ya a lo que dice el artículo 600, perdón, el Real Decreto 1430 respecto de este tipo de procedimiento. ¿Quién lo puede hacer? Pues exclusivamente el trabajador. El trabajador o su representante legal. Estos son los únicos, lo que dice la norma, los únicos habilitados para promover un expediente de disconformidad de alta médica. Ocasionalmente las mutuas pueden hacerlo, pero no es lo común. O sea, no hemos visto que esto se suele hacer. En alguna ocasión se intentó, aunque no diga la ley, hay, digamos, una laguna, porque la ley dice que el interesado es el trabajador, que puede ponerlo el interesado, entonces automáticamente es el trabajador, porque es el que, digamos, el perceptor de esa prestación económica. También se amplió y también puede ser un interesado el Instituto Nacional de la Seguridad Social o puede ser también un interesado la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Pero generalmente, bueno, pues es el trabajador el único que inicia y que insta este tipo de expedientes de disconformidad de alta médica. ¿Dónde se realiza? Pues ante la entidad gestora competente. ¿Quién es la entidad gestora competente? Ya lo hemos dicho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. Plazo, 10 días hábiles. Y esto, bueno, sí que suelen ser bastante serios respecto al plazo. No hay una demora importante, no se admite de repente, bueno, quizá pueda haber cierta flexibilidad, pero por lo que hemos visto, de luego no se admite una presentación de una disconformidad de alta médica, bueno, pues cuando ya ha pasado cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que dice la ley que son 10 días hábiles. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es muy, muy sencillo. Simplemente hay que descargarse los impresos oficiales de procedimientos de disconformidad de alta médica dentro de las páginas web de ambas entidades gestoras. Lo que sí exige es acompañar la documentación médica. Y acompañar la documentación médica es muy importante y más serio de lo que nos pensamos. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad, por lo menos procesalmente, que el trabajador tiene para justificar por qué no está de acuerdo con el alta médica. De hecho, en los propios impresos se recoge que pueden aportar, si no tienen todavía esa historia clínica que se le haya pedido a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, pueden aportar el resguardo
de haberlo pedido. Es importante porque así les da pie a poder luego aportar extemporáneamente los informes médicos que consideren que el alta médica ha sido indebida. El efecto es que se suspende el alta médica. La prestación económica, cuando hay un expediente de disconformidad, la prestación económica se reanuda y el trabajador empieza a cobrar, con independencia que luego esto se considere prestación indebida. Pero automáticamente se reanuda el pago de la prestación de incapacidad temporal. Por ello, el trabajador, recordemos que estamos hablando de procesos inferiores a 365 días, donde el pago de la incapacidad temporal se hace por pago delegado a través de la empresa. Por ello, el trabajador tiene la obligación, lo recoge la ley expresamente, la obligación de comunicarlo a su empresa, o bien el mismo día o al día siguiente hábil. Comunicar que ha iniciado un expediente de disconformidad de alta médica, para que pues la empresa, lógicamente, tenga conocimiento de ello y reanude la prestación de incapacidad temporal. Y por todas las consecuencias que pudiera tener, digamos, porque se puede catalogar de prestación indebida posteriormente, porque la empresa también tiene que luego hacer sus ajustes, hay una serie de circunstancias que rodean este tipo de decisiones, pues se dota de un carácter preferente. Este carácter preferente es lo que pone la norma. Este carácter preferente no te habla de, bueno, a priori sí que te habla de plazos, que ya los veremos, pero bueno, estos plazos se tolera que no se respeten, pues digamos por la acumulación de trabajo que tenga cada Instituto Nacional de la Seguridad Social o por las circunstancias que sean. Sí hemos visto desde luego que se resuelve esta prestación con muchísima más celeridad que otro tipo de prestaciones y por tanto sí que vemos desde luego que se ha dotado en los INS con esa calificación de preferente. Bueno, ya lo que vamos a explicar ahora es lo que es el procedimiento en sí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, cuando les llega ese expediente de impugnación de alta médica, lo que hace es comunicarlo a la mutua colaboradora con la Seguridad Social y a la empresa colaboradora. No a la empresa empleadora, sino a la empresa colaboradora. No hay plazo para comunicarlo, digamos que eso es pues, según la carga de trabajo que tenga cada entidad gestora. Lo comunica. Lo que sí pone la norma es que el instituto lo tiene que comunicar a la empresa empleadora durante a los 2 días hábiles. ¿Por qué? Porque la empresa puede ser conocedora de que este trabajador no solo se ha conformado con impugnar el alta médica, sino puede que, sin solución de continuidad, haya ido al Servicio Canario de Salud y se le haya emitido un parte médico de baja por contingencia común. Y, por supuesto, esto no se puede desligar a la hora de tomar una decisión sobre la procedencia o improcedencia de la expedición del alta médica. Y, por tanto, la empresa, como es la primera conocedora de esta situación, debe notificarlo. Debe notificarlo en el momento que el INS se dirija y debe notificar que efectivamente le consta que el trabajador pues, le ha traído otro parte de baja médico emitido por el Servicio Canario de Salud. No se dice, digamos, en cuánto tiempo debe transcurrir entre que el INS se le notifique esta impugnación de alta hasta que se lo comunica a la mutua. Pero lo que sí se dice que es que una vez que el INS aporte a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o empresa colaboradora el procedimiento, comunique, digamos, el procedimiento de disconformidad de alta médica, la mutua tiene 4 días hábiles para aportar los informes o todos los antecedentes que considere oportunos para, digamos, cimentar ese alta médica que ha emitido. Y además aquí la ley lo pone muy claro, son 4 días improrrogables. No se va a admitir, es que ni siquiera se puede pedir, y eso que todos los expedientes, digamos, administrativos se puede pedir una ampliación de plazo, aquí no se puede pedir, o sea, son muy tasativos. 4 días hábiles para que la mutua colaboradora con la Seguridad Social aporte lo que considere oportuno. Tiene cierta lógica porque si no es una manera de agilizar el proceso y además digamos que la mutua es la que ha prestado la asistencia médica, con lo cual todos los informes y todo ese material médico pues en principio desde luego no tiene que tener ninguna dificultad para aportarlo, ¿no? Bueno, pues una vez
que esté en poder del instituto los informes médicos y esas alegaciones, digamos, que presenta la mutua colaboradora. El INS nos dice la ley que el INS tiene 15 días hábiles para resolver. Y en 15 días hábiles se debe emitir una resolución. Esta resolución debe venir conformada, digamos, por el informe preceptivo del EBI. El expediente administrativo debe contemplarlo. El EBI, bueno, pues ese tribunal médico, ¿no?, que decide sobre la idoneidad o no idoneidad de la alta médica expedida por la mutua. El informe es preceptivo, el que se contenga, pero la resolución del INS no tiene por qué coincidir con el informe del equipo de valoración de incapacidades. Normalmente coinciden. Yo en raras ocasiones he visto que no se eleve, que no se acepte íntegramente por parte de la Dirección Provincial del INS el contenido del informe del EBI, pero sí que puede darse el caso, ¿no? Bueno, pues ya una vez que se emita la resolución, la norma, ¿qué nos dice la norma, no? Bueno, pues que pueden suceder una serie de circunstancias, ¿no? Puede que se confirme la alta médica y que efectivamente diga que la alta médica está bien dada. Entonces, ¿esto qué supone? Que el tiempo que el trabajador ha estado de baja médica mientras se ventilaba, digamos, la procedencia de la impugnación de alta médica, se considera, esas percepciones se considera prestación indebida y el trabajador tiene que devolverlo. Puede que el INS diga que no, que se mantiene en situación de incapacidad temporal, que las posibilidades terapéuticas no están agotadas y que se prolonga la situación de incapacidad temporal. También se pronuncia sobre la determinación de contingencia. Esto suscita ciertas preguntas. ¿Por qué aparece esto aquí? Pues muy sencillo, porque lo que decíamos antes, porque puede que haya un correlativo expediente de incapacidad temporal por contingencia común, y entonces lo que no tiene sentido es pronunciarse sobre uno y no pronunciarse sobre otro. Puede que la resolución administrativa que contemplemos diga que efectivamente el alta médica es procedente y que el segundo proceso, que consta de grado de contingencia común, pues se queda como está, o al revés, que se mantiene la situación de incapacidad temporal y que anula el procedimiento, o sea, el segundo proceso de incapacidad temporal de grado de contingencia común que le consta que se está llevando por parte del Servicio Canario de Salud. Aquí tiene que, pues eso, pronunciarse sobre la determinación de contingencia. Hemos visto también, me imagino que en aras de ayudar a los trabajadores por la demora que pudiera pasar, que lo que hace el INS es confirmar el alta médica emitida con la mutua, pero con otros efectos. Efectos muy próximos a la notificación de la resolución. Es decir, bueno, pues la alta médica se ha dado el 18 de marzo, pero mientras se tramita, no se tramita, hasta el 3 de abril no la lleva al trabajador. Pues nos encontramos con resoluciones administrativas donde dicen que se confirma la alta médica emitida por la mutua, pero con efectos 2 de abril. Con lo cual, bueno, pues no perjudica en exceso y esa prestación indebida que nos pone la norma que se considera, bueno, pues no perjudica tanto ni a uno ni a otro. Y también una circunstancia importante que solo se da en este tipo de procedimientos, ¿no? Que la resolución que contemple el INS se considera resolución a la reclamación previa. Esto significa que ya se ha agotado la vía previa. No hay que presentar ninguna resolución. Ya sabemos que en la seguridad social todos los procedimientos, digamos, de seguridad social no se puede acudir directamente con una demanda, sino todos tienen que tener una fase administrativa previa. Bueno, pues aquí no hace falta, eso equivale a resolución, a reclamación previa, si nos ahorramos un trámite para, digamos, ayudar a esa celeridad que el procedimiento pues impone. Que una vez remitimos, o sea, una vez el INS nos haya pedido esa resolución administrativa, pues lo único que nos queda es ir a demanda. Demanda, bueno, pues aquí hay un procedimiento específico también que se regula en la ley reguladora de la jurisdicción social, viene, digamos, dentro de los apartados de las reclamaciones previas, dentro de los apartados de las singularidades de lo que son los expedientes de incapacidad de impugnación de alta médica, vienen en algunos artículos, pero lo que quiere decir básicamente es que la demanda igual se debe formular en el plazo de 20 días hábiles.
todas las reclamaciones previas, ya sabemos que son 30 días hábiles, cuando entre reclamación previa y demanda hay 30 días hábiles que median para presentar esa demanda. Pues no, aquí la demanda se puede presentar dentro de los 20 días hábiles. Y aquí es mucho más laxo la ley reguladora de la jurisdicción social. ¿Cuándo se empiezan a contar los plazos? Bueno, pues lo que nos dice es, desde el momento que adquiera plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva. ¿Por qué? Porque sí nos podemos encontrar, ¿no?, que haya plenos efectos y que hayan superado esos 20 días. Entonces, ¿cuándo presento yo, trabajador, la demanda? Bueno, pues aquí, digamos que prevé la ley reguladora de la jurisdicción social que eso no sea un impedimento para el trabajador para seguir adelante y presentar la demanda. Las singularidades. Bueno, pues que el litisconsorcio necesario es infinitamente más sencillo que todo que cualquier prestación de seguridad social, porque solo deben acudir el demandante y la entidad responsable del pago. No se necesita empresa, no se necesita incluso I, no se necesita servicio público de salud, sino simplemente bueno, pues solo quien vaya a pagar en el caso de que se le dé la razón al trabajador y por supuesto el trabajador, porque normalmente es el que reclama. Se le da tramitación de urgente y tramitación preferente, esto sí nos consta que en los juzgados también, hombre, es ideal que todo se ventilara de la manera más rápida posible, no siempre es así, ¿no? Pero sí nos consta que los propios, digamos, jueces pues se dejan en la agenda, se dejan abiertos huecos para, desde luego, cuando vengan este tipo de procedimientos, bueno, pues citarlos y que se celebre la vista a la mayor brevedad posible. El acto de vista se debe realizar dentro de los 5 días. Una vez que se recibe la demanda, prevé la norma que en 5 días se tiene que haber citado al trabajador. Bueno, no se sabe, o sea, citada a la vista, perdón. Evidentemente sabemos que esto no siempre se cumple, pero sí lo que hemos detectado nosotros es que sí que hay una citación muy rápida, ¿no? Y que no hay mucha demora. Sabemos, por ejemplo, que cualquier persona jurídica, las mutuas colaboradoras con la asociación somos personas jurídicas, una citación de una persona jurídica debe mediar, eso lo pone la ley reguladora de la jurisdicción social, debe mediar como mínimo 15 días entre la citación y la fecha de notificación de la citación. Sin embargo, aquí esto se salta, todas estas normas, ¿no? Menos de 48 horas no me consta que nos hayan citado, ¿no? Pero sí es verdad que no es raro, no es infrecuente encontrarte un proceso de impugnación de alta médica 48 a 72 horas vista. Y lo más importante, no se pueden acumular acciones. Esto, desde luego, resulta, bueno, pues es muy llamativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede aprovechar el trabajador y bueno, decir, pues no estoy de acuerdo con la base reguladora. Soy un trabajador a tiempo parcial y se me está aplicando una base reguladora que no es la correcta. Hay una infracotización. No estoy de acuerdo, además, con lo que se me está tratando, porque yo he tenido un accidente, yo me caí, me hice daño pues, en la muñeca, pero además me está doliendo la columna. Sí que veo que hay, a ver, que a veces se intenta acumular acciones y esto está expresamente prohibido por parte de, bueno, lo pone la norma, precisamente por eso, para agilizar el proceso. La sentencia lo que se recoge es que se debe dictar en un plazo de 3 días, que no va a caber recurso, con lo cual ambas partes nos jugamos toda una carta, tanto por parte del trabajador como por parte de las mutuas colaboradoras, y por tanto debemos armarnos de todas las pruebas, de las periciales médicas, o de lo que fuera, todo lo necesario para que ese juicio se resuelva en función de los intereses de cada uno, ¿no? Y, como he dicho, la sentencia no debe condicionar otros procesos diversos, ¿no? Pues eso, como he dicho, base reguladora, contingencia, no puede contener nada que no sea específicamente sobre la impugnación de alta médica. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma nos dice que la sentencia que estime el alta indebida simplemente lo que debe contener es que se reponga al trabajador en situación de incapacidad temporal hasta que haya una causa legal de extinción. ¿Cuál es la causa legal de extinción? Aquí sí que ha habido problemas.
Imagínense que por las razones que fuera, porque haya una recaída, como hemos dicho anterior, y se haya 2 procesos y ahora se esté ventilando la alta médica del segundo, pues cuando nos encontremos que este alta médica, efectivamente el juez decida que no ha sido procedente, a lo mejor estamos a los 830 días. ¿Es una causa legal de extinción el haberse expirado el plazo de una incapacidad temporal? Bueno, pues eso, después de un recorrido, se ha llegado a la conclusión que no, que si por las razones que sea, luego se recibe una impugnación de alta médica, se recibe una sentencia, aunque se haya, pues digamos, superado los 730 días, pues lógicamente habrá que reponer al trabajador en situación de incapacidad temporal y ya veremos el abordaje que le da. Normalmente las mutuas lo que hacemos es reconducir a este trabajador, citarlo médicamente, actualizar su información clínica e intentar que el INS, bueno, pues le abra un expediente de incapacidad permanente y que resuelva a ver en qué situación se queda este trabajador. Por otro lado, otras veces los trabajadores, bueno, por las razones que sea, no se ha comunicado que a pesar de impugnar el alta médica, además de impugnar el alta médica, se han ido, o sea, había un proceso de baja por contingencia común, seguido ante el Servicio Público de Salud. Y además, a lo mejor con escaso un mes o con poco tiempo, no tiene por qué ser 3 o 4 meses. Y el trabajador nos viene y se queda tranquilo, porque dice, bueno, yo he ganado este alta, con lo cual automáticamente el segundo proceso, como es la misma contingencia, se deriva de accidente de trabajo. Pues no. O sea, no, porque yo ya tengo un tope. ¿Cuál es la causa legal de extinción? Tengo una causa legal de extinción, otro proceso de incapacidad temporal derivado de contingencia común. Este se tenía que haber dicho en la impugnación de alta médica, la primigenia, la administrativa, donde ahí el INS tenía la oportunidad de pronunciarse. Ahora no. Ahora lo que habrá que impulsar será un expediente de determinación de contingencia y que ya, pues que se decida que efectivamente, bueno, pues el alta médica emitida por la mutua fue mandada y pues a lo mejor sí que tiene relación con el segundo proceso, etcétera. Pero en principio, si nosotros nos encontramos con otro proceso de alta médica derivada de contingencia común, o sea, derivada de contingencia común, que no se haya visto en este procedimiento anterior, desde luego yo ya tengo un tope. También nos puede pasar, hay problemas de aplicación en la sentencia respecto a los efectos económicos. Eso se suele decir, se suele solventar en sala, porque el trabajador puede que esté, como está de alta de médica confirmada, y pasa un tiempo, puede que esté trabajando. Con lo cual, si este trabajador efectivamente gana ese alta médica y se declara improcedente, tendrá que devolver el salario. Y a veces hasta pierde. Con lo cual eso hay que dejarlo claro. Y hay que dejarlo claro a la empresa. Segundo, puede que esté en desempleo. Con lo cual el SEPE también se va a enterar, lógicamente. Si efectivamente el alta médica se declara improcedente, pues también habrá que devolver las prestaciones por desempleo. Entonces, digamos que hay que tener pues especial cautela a la hora de celebrar este pleito, porque puede que nos condicione bueno, pues posteriores procedimientos y cosas que damos por hecho, ¿no? Y que damos por sentado que a veces no sucede. Cosa importante, situación importante. Cuando el INS se pronuncia sobre una alta médica, porque ha habido un expediente de disconformidad, no se puede emitir un proceso de baja médica por la misma patología si no han mediado más de 180 días. Porque hay una resolución expresa y así lo dice. Si se emite un proceso por igual o similar patología, se tendrá que pedir, digamos, autorización al INS porque son los únicos que tienen la potestad para decidir, de luego, si este proceso pues tiene derechos económicos o no. Bueno, ya está aquí con los procedimientos de impugnación de alta médica. Ahora vamos con el otro pilar, que es el procedimiento administrativo de determinación de contingencia, que también viene regulado en el artículo, o sea, en el Real Decreto 1430-2009. ¿Quiénes tienen la potestad para hacerlo, para impulsar
e incoar este expediente de determinación de contingencia, bueno, pues aquí se amplía y se amplía bastante las personas legitimadas. Lo tiene el INS, por supuesto. El INS, a partir de los 365 días, el expediente ya es suyo y de repente ve que tiene un expediente donde es contingencia común y el propio de oficio pues insta una determinación de contingencia y dice que eso es accidente de trabajo o lo que sea. El INS o el Instituto Social de la Marina, lógicamente. Puede también instarlo el INS a través de la autoridad laboral. La inspección de trabajo pues se persona en una empresa y observa que ha habido un accidente, trabajadores que no están de alta, bueno, cualquier circunstancia, ¿no? Pues la autoridad laboral puede dar paso al INS para que inicie un expediente de determinación de contingencia y declare pues efectivamente la relación laboral y demás, ¿no? Lo puede instar, por supuestísimo, el trabajador. Lo puede instar una mutua colaboradora con la Seguridad Social. La mutua colaboradora con la Seguridad Social normalmente lo que hace, ¿cuándo insta una determinación de contingencia? Bueno, pues el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prohíbe a todas las entidades gestoras, en este caso la mutua actúa como gestora, a ir contra sus propios actos, sobre sus propias resoluciones, sobre todo cuando perjudican al trabajador. Es decir, nosotros como mutua colaboradora con la Seguridad Social tenemos un trabajador que se encuentra en situación de baja médica por accidente de trabajo, un accidente de trabajo en principio calificado de in itinere, que lleva 2 o 3 meses, el tiempo que fuera, y luego se constata que no era in itinere, o bien porque se ha cometido una imprudencia temeraria, porque bueno, se llega a unos análisis toxicológicos y se ve que no conducía de la manera que tenía que conducir, bueno, porque no se cumplía el ITER, o por cualquier circunstancia, pues las mutuas, lo único, tenemos también que instar una determinación de contingencia, respetando, digamos, los mismos plazos y el mismo procedimiento que cualquier interesado, el trabajador o cualquiera que forme parte de, o sea, que esté legitimado para impulsar este tipo de procedimiento, ¿no? Y también la empresa colaboradora, nunca la empresa empleadora. Aquí sí que se ha observado a veces cierto perjuicio, ¿no? En las empresas, sobre todo en temas de enfermedad profesional. Porque, digamos, un accidente de trabajo, bueno, pues está claro, ¿no? Digamos que es más claro el accidente de trabajo, no siempre, bueno, pues media mucho la casualidad, media pues, una serie de circunstancias que no tienen por qué ser imputables a la empresa, ¿no? Pero una enfermedad profesional sí que afecta, ¿no? Sabemos todos que afecta. Y a veces a la empresa se echa de menos, si no los han transmitido en alguna ocasión, echa de menos no poder decir, no poder alegar realmente cómo está esta situación. Yo recuerdo, bueno, hemos visto en una sentencia un caso de un trabajador que decía que tenía una dermatitis atópica producida por un producto que se utilizaba en la empresa. Y además vino con una dermatitis exagerada, tenía manos, tenía, pues se rascó la cara, ponía la sentencia, pues tenía orejas, pues tenía una serie de partes del cuerpo muy escamadas y muy afectadas, ¿no? Entonces decía eso, él trabajaba en una mayorista de óptica y decía que él tenía que utilizar pegamento, era encargado y tenía que utilizar pegamento para las gafas. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando el empresario todo se tramitó, porque efectivamente era una dermatitis atópica, efectivamente había una alergia al producto que él manifestaba que se utilizaba en la empresa, una serie de circunstancias, y este señor, como además era encargado, bueno, pues el INS le dio una incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad profesional. Pues ahí la empresa protestó a través de la mutua, que fue la mutua la que impulsó, ¿no? Lo que es el expediente de incapacidad, o sea, de contingencia. La empresa decía que las gafas no se pegan con pegamento, que las únicas gafas que se pegan con pegamento son las gafas de bucear graduadas, que son unas gafas muy atípicas que se pueden encargar cada X tiempo y que además el único pegamento que se utiliza es para el biselado y que debe hacerse con guantes, debe hacerse con una serie de precauciones. Y que por tanto el contagio de este señor
había sido pues adrede, eso se ponía en la sentencia, ¿no? Había sido voluntario. Y efectivamente la empresa se vio pues eso, muy descolgada, pero, ¿no? A través de la mutua, la empresa, bueno, pues ahí argumentó lo que tuviera que argumentar y efectivamente el señor al final se le quitó tuvo que devolverle, se le dijo que no estaba afecto de una incapacidad permanente parcial, como era el mismo acto administrativo, pues tuvo que devolver la incapacidad permanente parcial. No hay legitimidad, y no hay legitimidad porque no paga. Pero bueno, hay veces que, insisto, puede ser perjudicado, la empresa entiende que puede ser perjudicada. ¿Dónde se hace? Pues se hace ante las entidades gestoras. ¿Cuáles son? Pues las de siempre, Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. ¿Cuándo? Cuando se emita un parte de baja médica. Ese es el momento a partir del cual cualquier persona legitimada puede instar un expediente de terminación de contingencia. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿hasta cuándo? Pues aquí lo que les decía antes, esta respuesta no la tenemos en el Real Decreto 1430, sino en esta respuesta tenemos que acudir a la Ley General de la Seguridad Social, al artículo 53, que es el relativo a la prescripción. ¿Qué nos dice ese artículo? Pues que el derecho prescribe a los 5 años de poder solicitar su reconocimiento. ¿Qué se entiende? A los 5 años de emitirse el parte de alta médica, de ese proceso de incapacidad temporal. Esto también ya está consensuado y esta es la fecha que se sitúa como máximo para poder instar una determinación de contingencia. Ojo que a pesar de poderse instar dentro de 5 años el parte, o sea, una determinación de contingencia, los efectos económicos no son completos en caso de que se estime. Tenemos ya numerosas sentencias, sobre todo de jurisprudencia, que basándose en el artículo 53, párrafo segundo, aplican la retroactividad de estos 3 meses. Quiere decir que una vez que el trabajador, digamos, impulse ese proceso de determinación de contingencia, en caso de que se estime, la retroactividad, o sea, los efectos económicos solo se podrán retrotraer 3 meses anteriores. Por tanto, si él me lo hace a los 3 años, al año de haberse expedido el parte de baja médica, pues efectos económicos no va a tener ninguno. A efectos administrativos sí va a constar que efectivamente tiene una IT derivada de accidente de trabajo, si es lo que perseguía, pero efectos económicos ninguno. Efectos económicos no solo el trabajador, sino efectos económicos también la empresa empleadora, también la mutua, que tampoco tiene que, bueno, pues hablamos también, efectos económicos también conlleva la asistencia sanitaria. Pues tampoco tiene que reintegrar, digamos, la asistencia sanitaria en caso de que lo hubiese prestado el Servicio Público de Salud y demás, ¿no? O sea, retroactividad solo de 3 meses y esto sí que está consolidado en jurisprudencia. ¿Cómo? Pues igual que antes, impresos oficiales, es muy sencillo impulsar un expediente de determinación de contingencia. También hay que acompañar toda la documentación médica necesaria, porque tampoco se va a pronunciar, o sea, no se puede ir aportando documentación en los expedientes pues, cuando queramos, digamos, no son procesos abiertos, sino hay determinados momentos donde se aporta, ¿no? Y los efectos, esto al contrario que la incapacidad, la impugnación de alta médica, pues no tiene efectos hasta la resolución. Esto se queda prácticamente igual. El procedimiento en sí, bueno, pues el INS es el receptor de ese procedimiento de determinación de contingencia y es el INS el que lo comunica a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, a la empresa colaboradora o al Servicio Público de Salud, si por ejemplo le ha impulsado una mutua. Y aquí también se habla de 4 días hábiles improrrogables para hacer las alegaciones de determinación de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? El INS, desde luego, nos comunica que se ha instado un expediente de determinación de contingencia sobre ese periodo de incapacidad temporal y sobre esta persona, y la mutua solo tiene, cualquiera, no la mutua, sino de las partes implicadas, solo tienen 4 días hábiles para hacer la determinación de contingencia. A veces es complicado, porque a veces
no sabemos nada del trabajador. Simplemente a lo mejor ha sido un accidente de trabajo que en su momento pues, no se consideró que fuera accidente de trabajo, pues bien por las circunstancias administrativas o por las circunstancias clínicas, que no había causa-efecto entre la lesión y lo manifestado por el trabajador, no se vuelve a saber nada de él, y a lo mejor a los 6 meses nos viene esta situación y no tenemos la historia clínica, y en 4 días sí que prácticamente a veces no da mucho tiempo, ¿no?, para preparar el expediente. O, bueno, o también por desconocimiento del propio trabajador, que acuda al servicio público de salud y luego ya digan, bueno, pues que esto puede ser un accidente de trabajo, esto puede ser una enfermedad del trabajo, puede ser una enfermedad profesional. A veces no es fácil, igual que la impugnación de alta médica sí que resulta, bueno, pues relativamente fácil, porque lo normal es que se tenga antecedentes, en este caso no resulta tan obvio, ¿no? Igual que a las entidades gestoras se le da 4 días hábiles para que se pronuncie y se defienda, por decirlo de alguna manera, al trabajador se le da más, se le dan 10 días hábiles. Y se le dan 10 días hábiles, pues, por lo que estamos comentando, porque aún así tiene más complicado siempre, ¿no?, hacerse con la documentación que se requiere bueno, para impulsar que el pronunciamiento de la resolución administrativa, bueno, pues juegue a favor de lo que el trabajador, de los intereses del trabajador. Del mismo modo, la resolución se debe emitir en los 15 días hábiles siguientes, y también se necesita el informe preceptivo del EBI. El EBI es el que tiene que pronunciarse respecto a esa determinación de contingencia, y el EBI, como decimos, es soberano en admitir o no la decisión del EBI. Normalmente insistimos que se hace. ¿Cuál es el contenido? Pues el contenido viene también expresado. Viene, vamos, recogido en la norma, tiene que pronunciarse sobre la determinación de contingencia, si es contingencia común o contingencia profesional. Tiene que especificarlo. Y también tiene que especificar los efectos cuando coincidan distintas dolencias. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se conjugan patologías. Muchas veces el trabajador está de baja médica, bueno, porque se ha fracturado un tobillo, bueno, tiene un esguince, se ha cortado, y durante el proceso de incapacidad temporal le surge otra complicación. Se ha caído en casa, bueno, pues puede tener un ictus, puede tener alguna enfermedad cardiovascular y demás, ¿no? Entonces, ahí lo que te dice la norma es cuando se superpongan patologías, marca la incapacidad temporal la que más justifique el proceso de incapacidad temporal. Pero es que hay veces que no está tan claro, ¿no? Cuando son enfermedades muy graves, pues lógicamente sí que está claro y no hay ningún problema, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con el COVID, pues nos pasaba a trabajadores que estaban de baja, que de repente tenían COVID, los COVID estaban codificados, van por un proceso aparte, específico, en las mutuas no le podíamos dar el alta. Bueno, pues sí que se puede complicar. Entonces, lo que se intenta que en la resolución administrativa contemple y que diga, esto es por patología común y esto es por accidente de trabajo. No obstante, yo considero que debe estar de baja por accidente de trabajo, pero que se contemple, ¿no? También tiene que pronunciarse sobre el sujeto responsable, porque puede que el trabajador impulse esa contingencia común y que considere que es un accidente de trabajo y que no se le dé razón al trabajador, que sea contingencia común. Pero en esa contingencia común puede haber 2 responsables, el de la prestación económica, que es la mutua, pero el de la prestación sanitaria, que es el Servicio Canario de Salud, en este caso. Con lo cual, debe contemplar expresamente a quién le corresponde la asistencia sanitaria y a quién le corresponde la asistencia económica. Esto no es fácil. ¿Por qué? Puede que estemos 2 mutuas, porque haya sido una recaída. Si es una recaída, la asistencia sanitaria y la prestación económica hasta la base reguladora que asumía la mutua en el momento de la primigenia baja médica le corresponde a la primera. Y a la segunda mutua a lo mejor solo le corresponde la cuantía adicional, digamos, por esa base reguladora en ese segundo proceso de incapacidad temporal, si es que la ha habido, porque a lo mejor no ha habido diferencia, ¿no?, entre la base reguladora. Puede que estemos hablando de un pluriempleado.
donde la asistencia médica la recibe en la mutua donde ha tenido el accidente. Puede que efectivamente se confirme que es accidente de trabajo o que se diga que es enfermedad común, lo que sea. Bueno, y hay que señalarse bien los sujetos, porque sí que puede dar lugar a distintos problemas. Bueno, y ya finalmente, al igual que en el anterior procedimiento de impugnación de alta médica, la resolución a la reclamación previa, o sea, las resoluciones tienen carácter de resolución a reclamación previa y hay que ir a demanda. O sea, su impugnación no exige la presentación de una reclamación previa, sino que se puede presentar directamente la demanda. Hay una diferencia aquí. Aquí no son tan específicos con el procedimiento de impugnación como el procedimiento de impugnación de alta médica. Aquí sí que tenemos 30 días hábiles para interponer la demanda. El litisconsorcio, aquí tienen que acudir todas las empresas y todas las mutuas y todos los actores, digamos, que en algún momento dado formen parte del expediente para evitar, bueno, nulidades y demás. Es recurrible en suplicación y también son acumulables todas las acciones que el trabajador considere que deben ser acumulables, ¿no? Aquí ya se puede decir, pues eso, bases reguladores, infracotizaciones, una serie de cosas que incluso más patologías, derechos sanitarios, no sé, sí que pueden ser acciones acumulables. Lo que sí es importante y a veces nos hemos encontrado es que a pesar de que no se presente reclamación previa in situ, digamos, de manera específica, la demanda sí que se vincula al procedimiento previo anterior, como si fuera una reclamación previa, digamos, el impreso de solicitud sería una reclamación previa. ¿Esto qué implica? No lo hemos encontrado. ¿Esto qué implica? Que si un trabajador me solicita una determinación de contingencia porque es enfermedad profesional, luego en la demanda no puede alegar que además de enfermedad profesional puede que sea accidente de trabajo, porque no ha sido motivo, digamos, de resolución de estudio durante la reclamación del expediente administrativo previo. Ya saben que las enfermedades es la principal faena, ¿no? y obstáculo que se puede encontrar un trabajador, porque ya saben que las enfermedades profesionales están ajustadas al Real Decreto, donde actividad y profesión están tasadas. Entonces, podemos encontrarnos con trabajadores que en un principio digan que son enfermedades profesionales, bueno, y que como enfermedad profesional no tiene su encaje, pero lo puede tener como enfermedad del trabajo. Puede ser un accidente de trabajo. Y, sin embargo, su derecho a reclamación se ve francamente mermado por encontrarnos, bueno, pues esta situación, ¿no? Por no haber previsto en su momento qué es lo que queríamos decir y por qué queríamos luchar. Bueno, y yo creo que ya he concluido mi exposición. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, soy Raquel Domínguez, la directora provincial de Tenerife. Agradecerte, Ana, como siempre, tu clara exposición, tu forma tan práctica que tienes de exponer, de explicar estos dos temas que son tan tremendamente a veces complicados desde el punto de vista del colectivo de grados sociales o en general, ¿no? Porque, bueno, hay muchas partes implicadas en esta gestión y, bueno, nos hemos encontrado, no sé si se me está oyendo correctamente, ahora creo que sí. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones pues, que el colectivo pues, nos pregunta dudas y bueno, creo que ha sido tremendamente clara en la exposición, sobre todo las dudas que más nos plantean, en mi caso y creo que en todos, dudas con respecto a qué ocurre después de que nosotros le damos el alta, ese proceso en el que resuelve el INS, en el que se pueden dar esos tres casos que tú muy bien has explicado, en el que confirman el alta, por lo tanto, los días que el trabajador ha faltado injustificadamente, vamos a decirlo así, a su puesto de trabajo, cómo la empresa lo tiene que justificar, lo has aclarado muy bien. El otro caso también de que dan la razón pero demoran para no perjudicar o no dejar desamparado al trabajador y por otro lado,
el alta que consideran que no es correctamente dada, que todavía hay posibilidades terapéuticas de por medio y tenemos que asumir nuevamente el procedimiento, y eso que conlleva a la empresa o al asesor laboral en este momento continuar con el pago delegado. Bueno, agradecerte, Ana, lo magnífico de tu exposición, tu claridad, y al ser canaria, pues más todavía te entendemos desde aquí. Es un honor tenerte. Agradecer también a los 3 colegios, ¿vale? El estar, y por supuesto en este lugar felicitar al nuevo presidente del Consejo Canario, don Fermín, por su nuevo nombramiento. Bueno, Ana, pasamos a algunas preguntas que nos han trasladado. La primera que nos comentan dice: en procesos de contingencia profesional que superan los 365 días, ¿cuál es el mecanismo para impugnar el alta que tiene el trabajador? No está claro. ¿Por qué? Porque el Real Decreto 1430 solo distingue entre altas expedidas por las mutuas, que son inferiores a 365 días, y altas expedidas por los servicios públicos de salud, que se entienden superiores a 365 días por las entidades gestoras, digamos. Entonces, o sea, nosotros, claro, ya estamos hablando de un caso donde el señor se le da el alta yo qué sé, en 400 días, ¿no? ¿Qué puede hacer por contingencia profesional? Pues remitirse al segundo procedimiento, o sea, al procedimiento que está establecido como altas emitidas en plazos superiores a 365 días. El procedimiento está definido, digamos, para la contingencia común, porque de hecho está instrumentado de manera que el servicio público, o sea, que el INS acuda al servicio público de salud para que el servicio público de salud se pronuncie. Bueno, de la misma manera que cuando se remitan las mutuas lo hace con el mismo servicio público de salud. No tiene sentido cuando no es una contingencia profesional porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual nosotros lo que se ha consensuado y más o menos lo que se está haciendo es respetar el anterior, respetar el de superiores a 365 días, pero amoldarnos a nuestra manera. ¿Qué quiere decir? Que hay que recurrir en 4 días. Aquí está mucho más limitado. En 4 días hay que impugnar esa alta médica ante el INS. Hay una duda si hay que presentar, una vez se resuelva el INS y declare si efectivamente ha sido procedente o improcedente, hay una duda respecto a si hay que presentar reclamación previa o no. Hay, digamos, juristas que dicen que justo en el 365 sí, pero a partir del 366 no. Nosotros lo que aconsejamos es ver el pie, digamos, de esa resolución de alta médica. Y si el pie de esa resolución dice que hay que presentar reclamación previa, eso sí, hay que presentarla en 11 días, porque eso ya lo pone la ley reguladora de la jurisdicción social. La ley reguladora de la jurisdicción social te dice que no hay que presentar reclamación previa, pero en el caso que haya que presentarla, el plazo es de 11 días. Entonces, nosotros aconsejamos que se vea el pie, que se presente en 11 días para que no se pase un plazo, y luego ya, pues los 20 días normales para presentar la demanda. Pero vamos, que no es un procedimiento que esté ajustado. Vale, perfecto. Luego tenemos otra pregunta, Ana, que pone, tras alta de contingencia profesional y posterior baja de contingencia común, reconvertida, entendemos que por determinación de contingencia, a contingencia profesional, ¿puede la mutua emitir alta médica? Estamos hablando de un caso un tanto parecido, ¿no? Pues no. Si ha superado los 365 días, nunca. Aunque veamos que efectivamente el grosso del accidente de trabajo fue, no sé, un esguince de tobillo, y ese tobillo ya está más que resuelto. Y ahora veamos que lo que tiene, bueno, pues es una lumbalgia sobre un contexto degenerativo, hernias y demás. No podemos dar el alta médica. Lo que se intenta es que se pronuncie el INS. Se intenta, bueno, pues que se resuelva ese expediente administrativo cuanto antes, decir que las lesiones derivadas del accidente de trabajo ya se han celebrado, o sea, ya se han curado, ya han remitido, y provocar, digamos, ese pronunciamiento que decíamos antes respecto a las determinaciones de contingencia, que vaya disgregando y que diga efectivamente
si tenemos razón o no tenemos razón en esos planteamientos que nosotros hacemos. Efectivamente, como decimos aquí, que todo lo que pasa de los 365 entra en territorio INS y ahí nosotros ya sí, efectivamente. poco podemos hacer. Perfecto. También comentan algo sobre las enfermedades profesionales, cómo se están gestionando en la comunidad autónoma. Bueno, no sé si puedes comentarnos. Bueno, aquí sí que hay una inquietud por parte de los INS de separar las enfermedades profesionales, más que separarlas, hacer un procedimiento específico, articular un procedimiento respecto a las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque las enfermedades profesionales siempre se ha dicho que no se denuncian todas las que son, que no están constatadas todas las que se dan. Entonces, todos los INS, todos los servicios públicos de salud la consejería, perdón, pues tienen una división, digamos, encargada de las enfermedades profesionales. En algunos sitios está procedimentado y está arreglado, pero en algunos sitios se ha materializado más que en otros. No me consta que en Canarias esté muy materializado todavía, pero sí que es verdad que sí que está instrumentalizado un proceso, ojo, que es sobre todo para el médico de atención primaria del Servicio Canario de Salud. Cuando el médico de atención primaria detecte que efectivamente hay una baja médica y que él considere que esa baja médica puede ser de enfermedad profesional, pues lo que tiene que hacer es, así está pues eso, articulado, a anunciarlo al INS, ir a esta división de la consejería y advertirlo. Entonces, esta división pues empieza a estudiar el expediente. Lo normal es que vaya a la mutua y la mutua recoge información, lo que es información preventiva en cuanto al medio de trabajo, imagínate que es una hipacusia, no sé, que es alguna lesión musculoesquelética por movimientos repetitivos, bueno, pues entonces lo que tiene que acudir al técnico de prevención para evaluar perfectamente el puesto de trabajo y ver esa frecuencia, ver pues, lo que tenga que evaluar, las circunstancias que efectivamente hagan pensar que estamos en una enfermedad profesional, y luego la mutua evaluarlo médicamente. Y ya con lo que se obtenga se le da traslado a esa división y esa división le da traslado al INS. Eso no quita a que la mutua, si de que hay una enfermedad profesional, es pida parte de baja, lo puede hacer, pero sí que se está intentando, digamos, que vayan un poco aparte y que tengan un registro, aparte del SEPROS, que es el listado donde se contemplan las enfermedades profesionales, pero siempre, como he dicho antes, siempre se ha considerado que es escasito, y como es escasito, pues vamos a intentar a ver si se pueden incluir pues, todas las enfermedades profesionales que realmente consideramos que existen. Qué mal. Bueno. Perfecto. Por el chat también nos están preguntando, comentan, si un trabajador le dan una invalidez permanente hecha en otra provincia, ¿por qué no llega a la empresa la resolución de dicha invalidez? Lo pregunta José Antonio. Entiendo, José Antonio, que tramitado el expediente en otra provincia, esa provincia tiene que dar traslado a la provincia de origen. No sé por dónde un poco va la pregunta. No sé si, Ana, tú podrías comentar algo, si no, pues me lo especificas mejor, y como ya estamos casi en tiempo, si te parece, José Antonio, te lo trasladamos por escrito y me fundamentas un poquito mejor la pregunta, si te parece. Ana, por mi parte tengo alguna otra pregunta, pero viene un poco siendo las mismas que ya has resuelto. Gracias nuevamente. Doy paso a mi compañero y amigo Carlos Macho, el director de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, para que dé como clausurado y finalizada esta ponencia. Buenas tardes a todos. Ana, muchísimas gracias por tu clarificadora, como siempre, ponencia. Gracias, Raquel. Gracias, presidente de los colegios de esta comunidad canaria. Agradecerles a todos su inscripción en esta webinar. Como saben, ya son bastantes los años que Fraternidad lleva como punto fuerte de nuestro plan estratégico comunicándonos con nuestros grupos de interés, empresas asociadas, colaboradores, despachos, asesorías laborales, y vamos a seguir así. Vamos a seguir, como decía Fermín Ojeda al principio, pues
tratando de dirigirnos a ustedes, a este colectivo tan importante para nosotros, y también a nuestras empresas, instituciones públicas, y siempre en colaboración con los 3 colegios de nuestra comunidad canaria. Y como siempre también seguimos atentos a sus preferencias, a que nos comenten, que nos manden correos electrónicos, como ya nos tienen acostumbrados, y que nos envíen propuestas de esas futuras jornadas que seguiremos haciéndolas bien con este modelo que últimamente están ahora tan de moda como las webinares, o ya volveremos a la presencialidad. Y bueno, comentarles que recordarles que tenemos una encuesta que nos ayudaría mucho si la contestaran, porque esto nos ayudará, ahí la tienen, acaban de poner, esto nos ayudará a nosotros a valorarnos en nuestras charlas y webinares que estamos haciendo, y también pensar en el futuro de las próximas jornadas. Y nada más, repetir el agradecimiento a todos los que han estado hoy presentes, y agradecer nuevamente la colaboración y predisposición siempre de los colegios profesionales de Gran Canaria y Fuerteventura, el Colegio de Santa Cruz de Tenerife y Colegio de Lanzarote. Y sin más asuntos que tratar, que ya son las casi 6:30, feliz tarde y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, buenas tardes a todos. Gracias.